lo que puede venir. Daros las gracias por estar aquí y por la invitación a este espacio. Como ha comentado Paloma, yo he estado vinculado a Amnistía y al área de activismo durante unos cuantos años y llevando temas de formación y demás. Algunas personas os conozco, otras no. Entonces, bueno, tengo una mirada respecto a lo que es Amnistía y especialmente al funcionamiento del activismo, que es donde he estado dando apoyo durante bastante tiempo. Con esta sesión la idea un poco era centrar cómo construir o facilitar un buen clima en el ámbito en concreto en el ámbito de las estructuras de activismo, ¿no? Cuando hablamos de estructuras, pues obviamente grupos, entidades autonómicas, equipos de secretaría estatal. Pero bueno, en definitiva lo que estamos hablando es el clima en un ambiente grupal o de trabajo en equipo y el marco que os une a todas las personas que estáis aquí, que es la defensa de los derechos humanos y la vinculación con Amnistía Internacional, ¿no? Además estamos en un contexto donde pues todo se ha complicado un montón. Venimos de un año, bueno, más de un año ya, atravesando por muchos cambios en nuestras vidas, por muchas dificultades y teniendo que sostener, bueno, pues situaciones complejas desde lo personal, lo familiar, las colaboraciones, bueno, son un montón de cosas que por supuesto estoy seguro que influyen también en el día a día y en todo lo que hacemos, ¿no? En sesiones anteriores hemos puesto un poco el foco y la mirada en el tema de la motivación, por ejemplo, ¿no? A la hora de colaborar como activistas y sobre todo con una línea que es la que traía Paloma y comentaba que es un eje que es transversal en todas las sesiones, que es poner el acento en cómo ir construyendo o fomentando, facilitando el bienestar. El bienestar tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como a nivel de equipo. Y desde ahí voy a lanzar la propuesta. La idea es poder encuadrar un poco la mirada del bienestar. Poner el foco en el bienestar implica darle fuerza y darle espacio. Luego, por supuesto, que hay cosas que tenemos que atender, que tenemos que prevenir y que tenemos que anticipar, pero vamos a intentar, en la medida de lo posible, ver qué es lo que nos hace sentirnos bien. Si no desde otro lugar, lo que estamos haciendo es todo el rato como estar en la contención, ¿no? En la prevención, en la anticipación de algo que puede ocurrir y luego en la acción o en la intervención cuando algo ocurre. Y la línea, o bueno, el tema para esta sesión era además abordar desde pues esos malestares que van, el título se ponía así como desde la queja hasta el enfado, ¿no? Bueno, pues esos obstáculos que pueden estar presentes a la hora de dar forma a relaciones que nos ayuden a estar bien. Entonces, bueno, yo voy a utilizar una presentación. Esta presentación luego se la voy a compartir a Paloma, la subiré al chat también. Así que si alguien se tiene que ir antes de que acabe la sesión, Paloma dispondrá de ella y os la podrá facilitar. Y si no, cuando acabemos la sesión, la podréis descargar, ¿vale? La idea es estar yo hablando un ratito y luego abrir espacio para el diálogo y para conversar también. Me gustaría que fuese lo más participativo posible esta sesión. Pero en cualquier caso, si necesitáis hacer alguna pregunta, surgen dudas, queréis hacer alguna aportación o comentario mientras yo esté interviniendo, por mi parte no hay ningún problema en que os levantéis el micro y, y habléis. Si vemos que esto genera mucha interferencia, pues ya vamos viendo. Pero bueno, sentiros con la libertad también de si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna aportación. Por mi parte, encantado de que abréis micro y que trasladéis lo que queréis decir, ¿vale? Voy a hacer este proceso de compartir pantalla, me veréis en una ventanita pequeña y veréis la presentación que tengo. ¿Lo puedo hacer, no, Paloma? Vale. Sí, tienes permiso para Pues, poder compartir. Compruébalo. vale. Vale.
Bueno, pues la idea es trabajar, compartir un poco algunas ideas o claves que nos ayuden a... Perdón, Alberto, a lo mejor lo puedes hacer un poco más grande Sí, claro que sí. para que se vea. Es decir, o en pantalla grande o aumentar. ¿Así mejor? A ver, así, sí, mucho mejor. Vale, Gracias. nada. Bueno, vamos a pensar un poco esto del bienestar, ¿qué es? ¿No? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que nos hace sentir bien? Entonces, me gustaría abrir con esta pregunta. No hemos hecho una presentación, vienen vuestros nombres ahí, me imagino que os conocéis, pero por no tener mucho tiempo, sí me gustaría que quien quiera, pues nos diga qué respuesta tiene para esta pregunta, qué es para vosotras y para vosotros el bienestar, ¿en qué consiste? No vamos a poner nota, ¿eh? Paloma y luego Carmen Brisa. No te oímos, Paloma. Sí, ahora. Ahora. Bueno, para mí que soy nueva en esto, pues es sentirme cómoda y relajada, que quizá ahora no me siento tan cómoda y relajada, con confianza. Para mí eso es bienestar. Muchas gracias. Así en general. Muy bien, muchas gracias. Carmen Brisa, ¿habías levantado la mano también por ahí? El micro. No te escuchamos, necesitamos que abras el micro. Pues para mí es estar con confianza total con mis compañeros. O sea, tener esa confianza total con todas las personas con las que estás trabajando, eso para mí es el bienestar, porque luego las acciones que tenemos que realizar pueden ser muy duras y nos golpean el corazón, pero si no tienes confianza con la gente con la que trabajas, pues eso ya te crea como una discordia a la hora de funcionar. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más quiere responder? Marisa, quien vaya a hablar necesitamos que encendáis el micro. Adelante, Marisa. Para mí es en parte como lo que ha dicho Paloma, es la sensación de sentirme bien, pero la sensación de sentirme bien a todos los aspectos, y mientras los demás no se sientan bien, es difícil que uno se sienta bien también. Entonces es como una especie de asociación, el sentirse bien con el tema de los demás, y ahí es para mí el bienestar, el sentirme bien con las cosas que hago y con las cosas que me implican. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Nada, aquí. Edna, sí, Edna ha levantado la mano, la manita azul. Que veo manos, vale. Venga, pues Emma y luego Carmen Soto. Y Carmen Soto también después. Vale, muy bien. Hola, pues trabajando en grupo, supongo que para mí el bienestar sobre todo es no tener miedo de expresar mi opinión, aunque con algo no esté de acuerdo. Y no tener miedo a que me consideren mal porque discrepe. Eso trabajando en grupo. Y en el ámbito personal, creo que para mí los ratos o los periodos de bienestar es no tener miedo. En general, miedo difuso. Muy bien, muchas gracias, Emma. ¿Carmen? No te oímos, necesitamos que actives el micro, Carmen. Comparto lo que las tres compañeras han dicho totalmente. Yo añadiría además un poco en la línea de Emma, ¿no? Esa confianza que te genere la sensación de que estás en un medio
donde se te va a respetar porque tú respetas tus opiniones, las opiniones de los demás, donde el feedback es importante y donde sobre todo siempre bajo la sensación, yo creo que es muy importante, a mí me ha ocurrido tener sensación de que te quieren, ¿no? Perdonar la expresión, pero de que te quieren. Yo creo que no hay que tener miedo a querer, ¿no? Entre compañeros, yo creo que eso es importante. Esa sensación, hoy mismo una compañera me decía que se había sentido en algún momento, y yo me preocupaba mucho, que se había sentido en algún momento un poco marginada. Y entonces hemos estado hablando un rato y tal, que me explicara por qué, y son señales que yo voy ya a trabajar en el equipo para que esa persona, que es una sensación que ella tiene y a lo mejor tiene toda la razón, pero que nadie nos habíamos dado cuenta. Entonces eso es importante, ¿no? Que podamos expresarnos. Ay, pero disculparme, es que no sé dónde darle a la mano, no encuentro la mano. No Soy pasa algo- nada, Ana, pues adelante. Leo, por ejemplo, también que Angelina ha puesto que bienestar en lo colectivo es conexión, ¿no? Le conecta con eso. Adelante, Ana. es que no sé las próximas veces cómo darle. Bueno, pues yo, aparte de compartir de lo que han dicho las demás, sobre todo hay una persona que ha dicho, no sé si Paloma, que no tener miedo a expresarme, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es sentirte aceptada en tu diversidad, en tus ideas, sentirte libre a la hora de, aparte, bueno, estoy hablando desde el grupo, desde lo colectivo, ¿no? Sentirte aceptada y poder con toda la libertad preguntar, aunque no sea algo que, bueno, pues que esté dentro de lo más protocolario, de lo más, bueno, pues lo que se está haciendo, ¿no? Y después sentirme reconocida y con sentido de pertenencia al grupo al que tengo, ¿no? O en el que estoy. Y cuando hay conflictos, hablarlo y afrontarlo. Y bueno, intentar llegar a acuerdos. Para mí es eso, el sentirme bien. Vamos, estamos hablando en teoría, después la vida es y la práctica. Hay pequeñas cosas que, bueno, que son dinámicas, ¿no? Que a veces incluso no queremos, pero surgen. Entonces, para mí es eso. Muy bien, muchas gracias, Ana. Y si me decís en dónde, porque otras veces veo la mano y ahora no la veo para las próximas, es que no la encuentro. Pues creo que si te pones encima de tu ventanita, creo, ya no lo sé, Paloma. Vale, sí. Me parece que ahora, sí, bueno. Ahí tienes la opción de lanzar la ventanita. Vale. Sí, ya está. También, reacciones. Ya, vale. Si no, a las malas, como tampoco somos muchos, pues le hacemos el levantado de mano de toda la vida. Claro. Si haces aspamientos y te vemos y te damos turno. Habéis ido trayendo un montón de cosas, ¿no? Creo que ya hay un sentir, hay un compartir acerca del bienestar y bueno, ya os lo anticipo. Esta es una herramienta básica para construir bienestar, que hablemos de ello, que lo pongamos en común. Lo que yo puedo entender por bienestar, por cómo nos podemos cuidar en las relaciones, aunque se aproxime, puede ser diferente de lo que opine o entienda otra persona. Cuando estamos hablando de lo grupal, de lo colectivo, del equipo, no podemos dar por sentadas cosas. Cuando hablamos de otras personas no podemos dar por sentadas cosas. Entonces, una herramienta muy importante para gestionar situaciones difíciles, complejas, donde puede haber conflictos, es que como equipo hagamos un trabajo previo de dar un espacio a hablar de qué entendemos por el bienestar. Y que desde ahí no se trata de hacer una definición académica, no se trata de que esto lo vayamos luego a hacer una publicación, pero sí que lleguemos a un punto de encuentro y de consenso en nuestra estructura y que nos valga, que sea un referente al que podamos recurrir, porque cuando nos salimos de eso que entendemos por bienestar en nuestras relaciones, ya sea dentro del activismo o en cualquier otro lugar, ya estamos en otra línea, que es el malestar. Ahora vamos a ver un poco esto, ¿no? Pero bueno, os lo dejo como herramienta, que además la vais a encontrar en el documento que os ha facilitado Paloma y que también va a estar en esta presentación. A veces cuando hablamos de herramientas o de recursos que ponemos en juego, como que sentimos o tenemos la necesidad de encontrar un uso mágico que nos resuelva todas las dudas y que venga súper detallado y súper bien explicitado. Sé que en Amnistía, además, los documentos son especialmente exhaustivos, ya tanto los externos como los internos. Lo sé porque lo he vivido en mis propias carnes. Y están muy bien y son referentes que nos pueden ayudar un montón.
pero necesitamos apropiarnos de ellos, necesitamos ver, ¿no? Este documento, este recurso que tenemos, cómo ponerlo en funcionamiento, cómo aterrizarlo, llevarlo a la práctica, y a veces podemos hacerlos un poco más sencillos también, sobre todo cuando estamos hablando de grupos, bueno, que soy seguro que un montón de gente, pero donde podemos estar cerca unas personas de otras. Vuelvo a la presentación. Bueno, pues habéis dicho un montón de cosas que son muy coherentes y que están en línea con lo que yo os quiero compartir en esta sesión. Sí me gustaría, cuando hablamos de bienestar, que entendamos que hay como varias dimensiones en el ámbito del bienestar. Hay una dimensión que tiene que ver con lo físico, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con, bueno, pues cómo esta parte física está, ¿no?, en capacidad de generarnos salud, de tener actividad. No todas las personas estamos en relación a nuestro estado físico igual, y podemos ir sosteniendo y podemos ir sobrellevando, pues si hay enfermedades o hay dificultades, podemos hacerle frente. No se trata de tener un estado de salud excelente, pero sí entender que el bienestar pasa por lo físico, ¿no? Esto es una mirada muy desde lo sanitario, por ejemplo, ¿no? Hay una parte de nuestro bienestar que tiene que ver con lo mental. Habéis traído, ahora al hablar también, algunas emociones, algunos sentimientos y algunos modos de estar que pasan por, bueno, cómo me siento yo psicológicamente, ¿no? Cómo funciono, ¿no? Si puedo prestar atención, si me puedo concentrar, si me puedo dedicar tiempo a cosas. Estamos en un periodo, además, donde nuestro estado físico, mental y los otros dos que voy a mencionar ahora se han visto muy alterados. Procesos de confinamiento, el miedo que ha emergido en relación a la pandemia, cambios en nuestros estados de vida personales y profesionales, pérdidas que hemos vivido, cambios en nuestra manera de relacionarnos. Y todo esto en un marco de contexto. No podemos olvidar que el bienestar no solo es individual, sino que se da en un entorno. Y si estamos en un entorno que genera malestar, construir el bienestar puede ser algo muy complejo, porque el propio entorno ya me está dañando, ya me está trayendo eso que me duele, ¿no? Hay una parte muy importante cuando hablamos del bienestar que tiene que ver con lo emocional, y lo habéis puesto encima de la mesa al hablar en vuestras presentaciones. El afecto forma parte de nuestra vida y está presente en casi todo lo que hacemos. Y además se pone mucho en juego en la relación que tenemos con nosotras y con nosotros mismos, y en las relaciones que tenemos con otras personas. De ahí viene también un área del bienestar que tiene que ver con lo relacional, que es quizá uno de los puntos, junto con el emocional, donde vamos a poner más peso en esta sesión de hoy. Es en las relaciones donde podemos encontrar fuente de salud, de seguridad, de bienestar en definitiva, o podemos encontrar una fuente que nos traiga el malestar, que nos enferme, que nos haga daño. Y alguien lo ha dicho, sobre esta idea yo voy a recalcarla mucho. Ha hablado de su propio bienestar, pero también el de las otras personas. No podemos concebir el bienestar sin integrar el bienestar colectivo. Si yo estoy bien, pero la otra persona no está bien, algo pasa. Yo puedo estar estupendamente, pero la otra persona está molesta, está dolida, no está bien. Bueno, algo pasa. Carmen decía, por ejemplo, antes, ha habido una compañera que ha dicho, se siente como un poquillo, como un poco excluida, ¿no? Nadie nos habíamos dado cuenta o era algo que no se había percibido, y ella lo expresa, lo miramos y vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Si no, nos podríamos quedar con este sentir de, bueno, estamos, nada, en mi equipo estamos estupendamente. Bueno, qué bien que esa persona se ha podido expresar, se ha sentido con la seguridad de hablar de cómo estaba. Qué bien que haya podido ser escuchada, que hayas escuchado, Carmen, y qué bien que eso se mire y veamos qué hacer con ello, ¿no? Si no, los malestares se nos van enquistando, y luego cuando los queremos atender, ya se han hecho como muy duros, se han calcificado, ¿no?
Entonces, bueno, cuando hablamos de bienestar también es importante integrar el malestar. Claro que sí, vamos a hacer todo lo posible por estar bien, pero hay veces que hay cosas que nos molestan o que nos dañan y es importante mirarlas y reconocerlas. Hay cosas además que tienen que doler. Si a mí alguien me insulta, por ejemplo, y digo, a mí no me importa, puede ser, pero ¿qué pasa ahí? ¿No? Si algo que tiene que doler no genera dolor o no genera malestar, bueno, pues quizá algo está pasando. Entonces, para hablar del bienestar tenemos que integrar estas dos partes, lo que nos hace sentir bien y también lo que nos hace sentir mal para ver cómo podemos sobrellevarlos. Hablaba una compañera antes también, los conflictos forman parte de la dinámica de los grupos y de las relaciones. Son ineludibles. Va a haber momentos donde nos desencontremos. El tema no es que surjan los conflictos, es qué hacemos con ellos cuando surgen. Los dejamos pasar, los amplificamos y los hacemos más grandes, los miramos, les damos un espacio, intentamos gestionarlo y resolverlo. Y bueno, aunque no está metido aquí, está toda la parte de contexto externo. Como os decía, si el contexto en el que estoy no acompaña al bienestar, podremos hacer medidas que mejoren nuestro bienestar y a la vez entender que estamos en un contexto que nos va a limitar y que no nos va a permitir ir más allá en la mejora de nuestras relaciones, de nuestra salud y sobre todo de nuestro bienestar. Vamos a poner el foco en las relaciones de bienestar. Y quiero empezar por esto porque lo que os decía antes, cuanto más espacio y más peso le demos al bienestar, quizá más sencillo va a ser darnos cuenta o identificar aquello que genera malestar, porque ya nos estamos saliendo. Y entonces hemos pasado una línea que, ojo, aquí sí que habrá que intervenir. Bueno, ¿en qué se basan las relaciones de bienestar? Lo habéis compartido también. Se trata de dar lugar al reconocimiento desde la comprensión de que cada persona somos un mundo, somos diversas. Todas las personas somos diferentes. Hoy he estado haciendo un taller en otro espacio, era un taller centrado en un equipo que por este proceso que hemos vivido pues había tenido cierto desgaste y habíamos generado este espacio un poco de encuentro para hablar de cómo estaban, cómo se sentían, si había algún malestar y qué hacer con ellos. Y una de las cosas que pasan cuando creas un espacio así es que parece que se habla de lo mismo y a la vez se habla de cosas diferentes, ¿no? Hablaban, por ejemplo, algunas personas de cómo se habían ido manejando en este contexto y hablaban de que eran personas muy responsables, ¿no? Y es algo que, por un lado, les ayudaba porque eran personas que estaban comprometidas con su tarea, con lo que hacían, y a la vez les suponía una carga, ¿no? Porque si no eran responsables o no llegaban al nivel de responsabilidad que se planteaba, ¿qué pasaba con ellas y con las personas con quienes trabajan? Ha sido muy interesante ver cuando se han puesto a hablar de sus responsabilidades, cómo hablaban de cosas diferentes. Cómo para una el no ser responsable le generaba culpa, cómo para otra le conectaba mucho más con la exigencia, cómo otra lo vivía desde la posibilidad de sostener su responsabilidad. Es decir, que podemos encontrarnos, tener lugares comunes y a la vez hay que sondear un poquito, ir más allá, cómo lo vivimos cada persona, para tener una comprensión más amplia y no saltarnos cómo se siente el otro realmente y no interpretarle. Y es un reconocimiento de la diferencia desde la dignidad, desde el entendimiento de las particularidades de cada quien y a la vez de las potencialidades. Todas las personas tenemos un potencial. A veces lo hemos podido desarrollar y otras veces está en pro de ser desarrollado. Esto, desde la perspectiva además organizativa en la que estáis, es poner un foco en entender que todas las personas somos sujetos de derechos y reconocernos como tales, tanto que se me reconozca a mí como yo reconocer al otro. Y aquí tenéis una base, al menos de conocimiento, desde el ámbito organizativo, que os puede ayudar un montón, porque todo el trabajo que se hace hacia afuera, a nivel de defensa de derechos humanos, tiene un eje muy importante que es el reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y su dignidad.
Si podemos integrar esta idea más allá de un informe en lo cotidiano, esto nos deja en un lugar donde yo soy yo, tú eres tú y aquí nos encontramos. Tú puedes tener una vivencia, unas necesidades, yo y a ver qué hacemos con ello, pero no puedo imponer las mías a las tuyas, ni tú las tuyas a las mías. Construir relaciones de bienestar también se basa en vernos con la capacidad de poder acompañar, como os decía, tanto en el malestar como en el bienestar. Acompañar es algo tan sencillo como lo que ha explicado Carmen. Alguien me habla de algo que le pasa, que tiene que ver a lo mejor con el grupo, y lo escucho. Y lo recojo y veo qué hago con ello. A veces acompañar pasa por escuchar a la otra persona y no hacer nada más, porque a lo mejor no necesita otra cosa, simplemente tener la posibilidad de desahogarse. Habéis hablado, una de las cosas que ha salido en vuestras presentaciones ha sido el miedo a expresarse, ¿no? El a ver qué voy a decir, qué pasa si digo algo que puede parecer inadecuado y el juicio que puede venir desde ahí, ¿no? Y ese miedo a expresar y ese juicio también lo puedo generar yo, ¿no? En un momento dado, cuando alguien dice algo que a mí me parece inapropiado y entonces lo devuelvo. Puedo tener una base puede ser coherente la respuesta que voy a dar. No todas las veces decimos cosas súper apropiadas, pero sí poder ponerme en el lugar de que yo también, a veces sin darme cuenta, puedo emitir juicios respecto a las opiniones o expresiones de otras personas. Esto es un viaje siempre de ida y vuelta. Y desde ahí es todo esto con la idea de construir o tener la habilidad para evitar o replicar formas violentas de relación. Y en definitiva, estamos poniendo la mirada en construir una relación basada en el respeto. Una comunicación, veremos luego algunas claves, que una de sus bases sea el respeto, la no agresión, el reconocimiento del otro. Y trayendo este concepto también de cuidados que ha ido surgiendo en otros espacios, hablamos de una relación de bienestar que implica cuidar a otras personas y ser cuidada o cuidado, y que nos cuiden también. Entonces, si podemos construir esta mirada, yo os traigo estas ideas y estas reflexiones. Podéis compartirlas o no. Lo que intento abordar es el hecho de que si no ponemos la mirada en el bienestar y no le damos un lugar central, muchas veces lo que ocurre es que lo pasamos por alto. Resulta difícil meterlo en la agenda de nuestra relación. Se construye más en los espacios informales. Y qué bien que haya espacios informales y qué maravillosos esos espacios que nos permiten darnos sostén, darnos acompañamiento, cuidarnos, reconocernos, mimarnos. Y a la vez, qué importante es darle un espacio a hablar del bienestar, a ver cómo lo vamos a construir. Si no, estoy seguro que vuestras agendas se van a comer, nos pasa en general, se van a comer, esto va a quedar relegado a un segundo plano y a veces totalmente invisibilizado. Lo que sí no puede ser es que si queremos abordar el bienestar, genere sobrecarga, genere malestar, ¿no? Tenemos que buscar una manera, un equilibrio donde construir relaciones de bienestar, a lo mejor tenemos que hacer esfuerzo, poner atención, dedicación, por supuesto que sí, pero no lo podemos vivir desde la sobrecarga, porque si no, ya no lo estamos cargando. Bueno, os decía, poner el bienestar en el centro implica, y reconocerlo y dimensionarlo, ver dónde están los límites del bienestar, implica que todo aquello que quede fuera de lo que nos hace sentir bien, ya nos estamos metiendo en el círculo del malestar. No, esto, pues, si no me hace sentir bien, ¿qué pasa? ¿Es inocuo? Pues no, pues posiblemente me moleste, me incomode. Y si ya nos vamos a lugares más extremos, nos vamos a ir acercando a relaciones donde la violencia pueda estar presente. Cuando ponemos el bienestar en el centro, estamos poniendo la vida en el centro. Estamos viendo recursos y herramientas que ayuden al sostenimiento de la vida y al fomento de la vida. Cuando ponemos el bienestar en el centro, tenemos que mirar que sea de un modo coherente. Pasa a veces que tengo un discurso hacia afuera. Esto debería ser así.
pero cuando me lo llevo a mí, aparecen matices, aparecen otras realidades y entonces puede aparecer cierta incoherencia. Si hablamos del respeto hacia afuera, es importante que miremos cómo vamos a construir el respeto hacia adentro, construir esa coherencia. Es verdad que puede haber momentos difíciles, situaciones donde ese respeto quede sujeto con pinzas. Es cierto, vamos a mirarlo, vamos a ver qué pasa. Quizá algo, y esta es una opinión muy personal, que os puede dar el marco de la organización en la que estáis, es toda esta base de valores que seguro que con los que os identificáis, igual no al 100%, pero en una parte amplia, y os da una mirada del mundo. Bueno, pues qué bien tener esa mirada para poder también dirigirla hacia lo interno. Como os decía, si nos salimos del malestar, ya no estamos en pensar cómo fortalecernos, sino que vamos a ver cómo prevenir. Vamos a ver qué podemos hacer. Hay una parte de esta sesión que es pensar qué podemos hacer para evitar llegar al malestar y si ocurre, cómo actuar, ¿no? Estamos en una fase, bueno, de prevención. Todavía no estamos en cosas que nos generan malestar. Vamos a prepararnos para ello. Y si se consolidan las relaciones de malestar o llegamos a la violencia, lo que toca es intervenir. Ahí ya no estamos en la fase de la prevención. Ahí ya toca pararse, mirar esta situación, agarrarla bien y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Algunas claves que tienen que ver con construir estas relaciones de bienestar. Creo que algunas de las cosas las habéis ido comentando. Voy a mover esto de aquí, que yo... Aquí. Vale. Es importante dar espacio a la individualidad. Como os decía, cada persona tenemos un mundo interior, tenemos unos deseos, unas necesidades, tenemos una situación vital que llevamos con nosotras y con nosotros. No puede ser que el grupo se coma a la persona, ni puede ser que la persona se coma al grupo. Hay que intentar encontrar un equilibrio. Si pesa más el grupo que la realidad individual, podemos generar situaciones donde nos dañemos. De la misma manera, no se puede imponer mi individualidad al bienestar colectivo. Es intentar hacer un puente, ¿no?, que equilibre estas dos realidades. Pero a la hora de construir relaciones de bienestar, importante atender esta parte. Reconocer las diferencias y desde ese reconocimiento y de esa aceptación, actuar, movernos, ¿no?, en consecuencia. Pues sí, no todas las personas vamos a tener el mismo compromiso en la colaboración del activismo, los mismos conocimientos, pero tampoco vamos a tener la misma historia vital, ni las mismas sensibilidades. Esto es difícil a veces resituar todas estas piezas y pueden ser fuente de cierto conflicto o tensión, pero a la vez también son una oportunidad para tener un saber colectivo mucho más amplio y diverso, mucho más rico. En la relación de bienestar también, una de las claves que necesitamos manejar es dar un lugar activo y protagonista al otro, a la otra parte. Aquí estoy yo, venga, bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Os decía, no podemos olvidar el contexto en el que nos movemos. Si nos movemos en un contexto que de alguna manera legitima o impulsa relaciones que tienen una base de maltrato, va a ser complejo que podamos construir nuestro bienestar y podamos desarrollarlo, porque nos va a llegar desde el contexto, pues todo esto, esto que nos puede dañar. Pensaba, por ejemplo, en toda esta situación que hemos vivido. De repente pues nos hemos encontrado con mensajes como muy unificadores, ¿no?, que han sido muy válidos y necesarios, pero que a lo mejor en una primera fase han podido dejar fuera a personas que tenían unas realidades muy complejas. Por ejemplo, recuerdo en la fase inicial, pues yo trabajo en psicoterapia con personas adultas y adolescentes, ¿no? Y hablando con mi equipo pensábamos,
trabajamos con personas que tienen unas realidades muy complejas, tanto a nivel personal como en el ámbito familiar, donde estar en casa no es signo de protección y de salud, sino todo lo contrario, es una situación de riesgo y que va a agravar aún más su situación, pues yo qué sé, pensaba en chavales que tienen problemas de conducta. Ya hubo un momento donde se entró a reflexionar sobre esto y empezaron a surgir ya medidas que flexibilizaban la salida de algunos colectivos, ¿no? Bueno, qué bien que se pudo pensar en su momento, pero en la primera fase, bueno, pues esto vino, no se tuvo en cuenta y el contexto oprimió o se lo puso realmente complicado a personas que tenían unas situaciones pues muy difíciles. No podemos olvidar, por tanto, que nos construimos en relaciones de interdependencia. A veces hablamos desde la autonomía, ¿no? Que sea una persona lo más autónoma posible, que pueda tomar decisiones por sí misma, es verdad. Y la autonomía nos permite sostenernos, nos permite desarrollarnos. Y a la vez necesitamos de otras personas. Nos movemos en un mundo donde no estamos solo en lo individual. Necesitamos del otro, de su afecto, de su reconocimiento, de sus conocimientos y saberes. Entonces, sí es importante entender que nos movemos constantemente en relaciones de interdependencia. Y construir relaciones de bienestar pasa por dar espacio a lo creativo. Por eso os decía, los manuales vienen muy bien, nos dan una orientación, pero no pueden ser lo único, porque probablemente haya casuísticas, realidades específicas que no puedan ser recogidas y que no tengan que ser recogidas en un manual, en un protocolo. Y necesitamos, desde el conocimiento que tenemos, buscar salidas o maneras más creativas. El bienestar para un grupo de amnistía puede ser diferente para otro grupo, porque tienen otras realidades y otras necesidades. Cada uno necesitará encontrar desde ahí sus propios caminos para construir sus relaciones de bienestar. Por lo tanto, algo que tenemos que mirar es qué está en nuestra mano para construir el bienestar. Entendiendo esto, que estoy yo, que hay otra persona, que hay una relación entre nosotros y que estamos dentro de un marco, de un contexto más pequeño o más grande. Otras de las claves, que sé que no es fácil muchas veces, tiene que ver con el reconocimiento de las emociones y dar espacio a las emociones. Reconocer y dar espacio a las emociones, ¿qué quiere decir? Es poder gestionarlas. Poder gestionarlas no es, que es que yo me siento así, entonces voy desbordado por la vida y voy soltando mi emoción allí por donde me muevo. A veces lo necesitaré y si hay alguien que me puede acompañar y lo puede sostener, estupendo. Se trata que yo me pueda hacer cargo de mis emociones y que pueda comprender y entender cómo se pueden sentir otras personas y que las podamos nombrar. Y al expresarlas, hablar de lo que necesitamos y desde ahí poder hacer peticiones dentro de un clima que las legitime y dentro de un clima donde haya un respeto mutuo. En ese sentido, pues una de las claves fundamentales es legitimarnos mutuamente. Esto es lo que hablabais cuando hablabais del miedo. Es permitir o dar permiso al otro o a la otra para que se muestre y se exprese y que me legitimen a mí, sentir que yo también tengo permiso para expresarme y mostrarme. Otra de las claves que necesitamos manejar para construir relaciones de bienestar pasa por encontrar un punto de equilibrio entre nuestras diferencias, como os decía, y renuncias. Pues a veces en las relaciones no queda otra que hacer ciertas renuncias. Es que yo soy así, no voy a cambiar, a veces lo escucho, ¿no? Esto puede ser algo que me diga, esta persona se siente muy autoafirmada consigo misma, ¿no? Y no necesita hacer ningún movimiento porque, bueno, pues está esto que se llama la autoestima, ¿no? Se siente con una autoestima fuerte, pero a la vez también me habla o me puede hablar de, joder, cuánta rigidez, porque es verdad que tú eres así y yo soy así, claro que sí, pero necesitamos encontrarnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Hay una parte a lo mejor a la que yo tengo que renunciar, ¿no? Tengo que renunciar un poco a mi exigencia, por ejemplo, para que se cumpla esto, y tú tienes que renunciar
a cierta dejadez y tener más compromiso. Bueno, necesitamos ir viendo, ¿no? Cómo hacemos también en la relación desde esta parte que tiene que ver con la renuncia. Luego, una de las claves que es muy importante, que conecta con esta frase que está aquí, importa el qué, pero sobre todo el cómo. Sí, tenemos objetivos comunes. Queremos mejorar la vida de personas, denunciamos violaciones de derechos humanos, a nivel de equipo queremos estar bien. Vale, tenemos unos objetivos, eso es el qué, maravillosos y estupendos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No puede ser a costa de cualquier cosa. Es necesario darnos espacio para preguntarnos, vale, esto es lo que quiero alcanzar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entender que a lo mejor pues, es necesario un proceso. Cuando hablamos de un conflicto, a veces lo que queremos es resolverlo muy rápidamente. Bueno, pues hay conflictos, hay situaciones de conflictos y se ponen en juego emociones intensas, sentimientos de rechazo, de exigencia, relaciones de poder también que dan, pues vamos a necesitar un espacio, elaborarlo, a lo mejor se atraviesa un periodo de tormenta donde la cosa parece que se nos va de las manos, luego va a haber un periodo de calma y de recogida y de reencuentro. Bueno, poder ver que estamos en el proceso avanzando hacia una solución. No sabemos cuál, pero nos estamos moviendo, ¿no? Porque a veces desde esta necesidad de que esto pase, me lo quiero quitar ya, ¿no? Quiero estar bien, ya, pero ¿qué hace falta para estar bien? Hace falta ir asentando algunas cosas, ¿no? Y lo habéis hablado también en la presentación. Necesitamos manejar un equilibrio entre mi libertad, la libertad de otras personas, nuestras responsabilidades. Ser responsable es hacerme cargo, ¿no? Si yo decido participar, me hago cargo de mi participación. Por lo tanto, si dejo de participar, también me hago cargo de mi falta de participación, por ejemplo, ¿no? Eso implica comunicar, informar, asumir que si yo me descuelgo, a lo mejor otras personas asumen mi carga de trabajo y eso les puede generar malestar. Bueno, poder mirarlo desde ahí. O que si yo exijo mucho, ¿no? Yo estoy muy comprometido y exijo mucho al otro, esto también le puede colocar al otro en un lugar donde no me puede dar algo, ¿vale? Y desde ahí también buscar un equilibrio en las relaciones de poder. No vamos a entrar en este espacio a detallar mucho, pero todas las relaciones que nos movemos, hay una relación de poder. La queramos ver o no. Y no se trata de una relación de sometimiento, sino entendiendo que no todas las personas tenemos el mismo lugar en relación al poder, ni se nos da el mismo lugar. No es lo mismo alguien con experiencia que sin experiencia, no es lo mismo alguien con más recorrido en la organización que con menos recorrido, no es lo mismo alguien con muchos conocimientos sobre un área que con menos, con más o menos disposición. Todos estos elementos se van a poner en juego. Entender qué lugar ocupo y qué lugar me dan en relación al poder me puede ayudar a ver qué quiero hacer con él y qué puedo hacer con él. Y hacer un buen uso del poder. Construir relaciones de bienestar pasa por hacer un buen uso del poder. Y si no tengo ese poder o no lo tengo de la misma manera, ver también qué necesito, ¿no? ¿Cómo necesito que sea la relación respecto a alguien, bueno, pues que tiene más poder en la relación. Cuando se utiliza este término a veces descoloca mucho porque hablamos de relaciones horizontales, hablamos de espacios donde la toma de decisiones es consensuada, bien, eso facilita un montón, pero no podemos olvidar que no todas las personas partimos del mismo lugar en las relaciones y en la vida. Si lo olvidamos, lo invisibilizamos. No me enrollo con esto porque ya os lo he dicho antes. Nos movemos con unas claves que hacen que esté yo y esté la otra persona y entonces tenemos que mirar que para que yo esté bien, también lo tiene que estar mi entorno. Y si mi entorno está bien, también tengo que estar bien yo. Si eso no ocurre, algo está pasando. No estamos en una posición de bienestar. Estamos ahí saliéndonos de ese círculo que veíamos al principio. Esta idea, ¿no? que la habéis expresado, que es esta integración entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y bueno, ya os lo mencionaba antes, tomando conciencia, bueno, también del poder y de los privilegios. Os lo iba a poner aquí, no lo he puesto al final
porque bueno, ya era mucho contenido, pero hay un experimento estupendo que habla de los privilegios, que no sé si lo habéis visto, que lo han hecho en distintos lugares, y bueno, lo que plantean es una carrera, ¿no? Y ponen a un grupo de chicos y de chicas y les ponen en fila y les dice, es un profesor, ¿no? Creo que es en Estados Unidos. Bueno, la recompensa es que quien llegue primero se lleva un billete de $100 o lo que sea. Pero antes de empezar a correr, os voy a ir haciendo algunas afirmaciones y si estáis de acuerdo, pues dais 2 pasos. Si os afecta a vosotros esa afirmación, pues dais 2 pasos o os quedáis quietos, no recuerdo. Y empiezo a hacer afirmaciones del tipo, ¿quién nunca se ha tenido que preocupar por porque llegar a fin de mes o por aportar dinero en casa? ¿Quién nunca ha sentido miedo de ir a no sé qué sitio? Va haciendo distintas afirmaciones y se va viendo cómo el grupo avanza. Pero no todas las personas, avanzan unas y otras se quedan. Cuando llegas al final, el profe les dice, bueno, ahora mirar para atrás. En esta carrera hay personas que tienen privilegios, pero no tienen que ver esos privilegios con cosas que hayan hecho por ellas mismas, sino que les han venido dados. Por lo tanto, no todas las personas tenemos el mismo lugar de salida, ¿no? Bueno, entender esto, no desde el juicio, sino desde el lugar que se me da o que tengo asignado, ¿no? ¿Y qué quiero hacer yo con ello? Bueno, cuando hablamos de bienestar grupal o colectivo, pues yo imaginaba, ¿no? Y yo he traído estos pilares, ¿no? Estas cosas que para mí sustentan el bienestar de un equipo, ¿no? Estoy seguro que si os ponéis a pensar y a trabajar sobre esto, pueden aparecer más pilares que pondríais ahí. Y a lo mejor hasta quitaríais alguno y pondríais otro, ¿no? Toda esta información, de un modo diferente, también está en el documento que os ha dejado Paloma, un poquito más desarrollado, ¿vale? Bueno, ¿qué contribuye al bienestar grupal? Pues la primera palabra que he puesto es, creo que la primera palabra que habéis dicho también a la hora de presentaros, es la confianza. Necesitamos construir relaciones desde la confianza, no desde el miedo, no desde la desconfianza de no lo va a hacer bien. Ya veremos qué pasa si la otra persona no lo hace como se espera o no hace lo que se pide. Pero si nos movemos de inicio desde la desconfianza, casi que estamos apostando porque, por generar una situación difícil y compleja. ¿Qué pasa? Cuando en las relaciones ocurren cosas que nos hacen daño, muchas veces la confianza que sentimos se quiebra y entonces necesitamos recuperarla, necesitamos coserla, necesitamos darle mimo de nuevo a esa confianza para que vuelva al lugar que tenía. Bueno, esta es una manera de mirar las relaciones, mirar desde la confianza, no tanto desde el miedo. Algo que ha pasado, yo tengo la sensación en los procesos que he ido acompañando, tanto individuales como grupales, es que nuestra confianza en el mundo, por un lado, que creíamos inalterable en cierto sentido, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nosotras mismas y en nosotros mismos, se ha podido ver quebrado. Y hemos podido conectar mucho más con la desconfianza, con la inseguridad. Y desde ahí han podido surgir modos de relación donde o nos han podido hacer daño o hemos podido hacer daño, a veces sin darnos cuenta, a veces desde el deseo de cuidar, desde la necesidad de proteger, hemos podido imponernos a otras personas, entendiendo que estaban haciendo algo totalmente inadecuado. Y no hablo de locuras, hablo de cosas que se alejaban o distaban de la posición que tenía yo, ¿no? Hoy habla, en esta sesión también salía, ¿no?, que había pasado con relaciones personales, por ejemplo, y algunas personas hablaban cómo este proceso les había llevado a una revisión de sus relaciones de amistad. Se habían desencontrado con personas que sentían cercanas y hablaban de cómo esas personas pues, no las habían tenido muy en cuenta. Y hablábamos también de qué había pasado ahí, porque es verdad que las otras personas podían no haberlas tenido en cuenta, pero ¿qué les había pasado a ellas con esas personas, no? Si habían cambiado cosas y aparecía exigencia, aparecían sentimientos de culpa que se iban volcando, a veces sin darnos cuenta. Entonces también qué difícil es, ¿no?, cuando el otro me está colocando un reproche o la culpa constante, ¿no? Esto sí que os pediría que os lo grabéis ahí no sé, con letras de neón, a fuego,
como queráis. La palabra corresponsabilidad. Cuando hablamos de bienestar, y más dentro de un equipo, no puede ser que sea una persona la responsable de bienestar del grupo. Puede haber alguien que lidere, puede haber alguien que lo promueva, estupendo, pero no es responsabilidad de una persona. Nuestro bienestar es responsabilidad de todas las personas que formamos el grupo. Vamos a traer la palabra corresponsabilidad. No le puedo exigir al otro que haga que el grupo se sienta bien, si yo no estoy facilitando eso, si no me estoy haciendo cargo. Entonces, esta es una palabra muy, muy, muy importante a la hora de hablar de cuidados y de bienestar. Los cuidados y el bienestar son cosa de todas y de todos. Hablamos de igualdad también como una de las claves del bienestar grupal, pero desde esta mirada, desde este enfoque de derechos, en el sentido de que, claro que sí, todas las personas somos iguales, desde esta idea de sujetos de derechos, ¿no? No puede ser que yo esté por encima de ti. Bueno, ocurre, ¿no? Pero vamos a traer esta mirada desde el reconocimiento de la dignidad de la otra persona, ¿no? Vamos a traer al bienestar grupal también otra palabra importante que es reconocimiento, que la habéis expresado también. El reconocimiento desde lo que hacemos y el reconocimiento desde lo que somos. El reconocimiento por ser, sin esperar del otro que sea algo diferente de lo que es. Ya iremos cambiando si es necesario, ya iremos modulando nuestra relación. Otra de las palabras que habéis traído, o sea, yo cuando habéis hablado hay un bagaje, hay un conocimiento ahí que ha salido de lo individual, pero cuando se ha construido en este grupo, que ya pone mucho el foco y atináis perfectamente en algunas ideas y en algunos conceptos clave. Bueno, pues el respeto. El respeto es una base esencial para nuestro cuidado y para nuestro bienestar. Y el respeto pasa por lo que yo entiendo por respeto y por lo que entiende la otra persona. Entonces ahí tenemos que buscar un equilibrio. Por ejemplo, a veces hablando del tema del sentido del humor o de las bromas, puede que algo que a mí me parezca muy gracioso a otra persona le haga daño. Entonces ahí el límite lo va a poner la otra persona, ¿no? Hay que ver luego equilibrios y demás, pero oye, a mí esto no, pues me ha dañado, pues me está poniendo una línea, ¿no? Si la reconozco, lo acepto, que esto puede haberle molestado, vamos a ver si desde ahí puedo construir una relación basada en el respeto, entendiendo pues que eso a lo mejor en relación a esa persona o de modo colectivo no se puede poner en juego, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la aceptación, que conecta con la idea de diversidad y que conecta con cosas que habéis dicho. A la hora de expresaros, lo que estoy buscando también de alguna manera, no solo reconocimiento, sino esta aceptación, que se acepte mi opinión, lo que expreso, que se acepte lo que siento. Y algo muy, muy, muy importante, las relaciones de bienestar dentro del espacio grupal tienen un sustrato de ayuda mutua, de encuentro en la colaboración. A veces podemos competir, ¿no? O yo puedo tener, bueno, me gusta hacerlo muy bien, ¿no? O con una persona como que entramos ahí en ver quién hace un poco más, ¿no? Bueno, dentro de ciertos parámetros de salud se puede manejar. Ahora bien, nos estamos moviendo en un ámbito humanista, de derechos, de apoyo hacia otras personas. Esto que os decía de la coherencia externa e interna. Bueno, cómo podemos ir construyendo espacios de ayuda mutua. Bueno, y os lanzo estas preguntas, ¿no? Con todo esto que os he traído, ¿cómo creéis que se pueden construir relaciones de bienestar en vuestras estructuras? Y en el caso de que se puedan construir, ¿con qué recursos contáis? ¿Con qué recursos creéis que contáis? Tanto desde lo personal como a lo mejor desde vuestro equipo. Venga, abrimos micros para que podáis comentar. Levantáis así la mano o
Mar, nos vemos en otra, que nos pones que te tienes ahí que marchar. ¿Así manos levantadas o con la manita esta azulita? Alberto nos ha dejado ahí 2 preguntas, a lo mejor algún comentario también sobre alguna de las reflexiones. ¿Quién se anima? ¿Cómo podéis hacer que vuestros grupos, equipos, cobre forma el bienestar? ¿Tenéis alguna idea, alguna clave que podáis compartir? Venga, de la Ribera y luego Nieves y luego Marisa. A ver, bueno, no sé si te acordarás, Alberto, pero yo participé sí, en las jornadas de coordinación, en la escuela de coordinación. Y bueno, me sirvió muchísimo. Y una de las cosas que se me quedaron era crear grupo. Y ahí entraba pues un montón de cosas que se ha comentado ahora, ¿no? Lo de la confianza, la transparencia. Yo sí que miro el tema, bueno, la horizontalidad, pero respetando, digamos, las tareas que cada uno tenemos asignados, el rol, pero siempre con esa igualdad, ¿no? De que todos somos igual y cada uno tiene una tarea. Y luego trabajo muchos años, bueno, en la administración y trabajo en equipo, pero las cosas que no me gustan de allí intentaba que en el grupo no se reflejaran, sobre todo con lo de la transparencia, lo de la jerarquización y bueno, pues eso es un poco mi experiencia. Muy bien, muchas gracias, Carmen. ¿Nieves? Bueno, pues buenas tardes y perdonadme que me incorpora un poquito más tarde, que estaba con cosas del curro. Bueno, que en nuestro equipo, no sé, yo estoy en equipo de infancia ya mucho tiempo y lo que creo que es esencial es que desde el primer momento la gente tenga tareas que hacer, que todo el mundo pueda aportar, es un mensaje importante, que si sabes más o menos, pues es que hay muchas actividades. Entonces yo creo que en la medida que pues llega alguien y a lo mejor en un primer momento le da cierto respeto a hacer cosas, le puede tener tareas más sencillas o se va un poco acomodando a cómo va entendiendo el trabajo del equipo y se le da todo tipo, o sea, la facilidad pues, de que se entere de todo, se le pregunta cómo está, o sea, todo ese, yo creo que también es relaciones, como decías, de apoyo mutuo, no hay esa competencia ni en activismo, es que tampoco haces activismo porque tenemos o sea, nosotros en el equipo tenemos un trabajo claro y un objetivo común. Entonces no hay relaciones ahí de competencia ni tampoco nadie va a conseguir, yo qué sé, ser nada especialmente a través de, haces activismo porque quieres. O sea, no es un medio para llegar a ninguna cosa. Por lo menos, no sé, en el equipo donde yo estoy está claro. Y eso es importante. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho de mi equipo es que todo el mundo tiene su espacio. O sea, que yo creo que la clave es que tú te sientes en tu espacio y bueno, pues con respeto también a tu individualidad y que a la vez se te escucha y que todo el mundo pueda hacer propuestas. No es que sea el mundo rosa, pero es muy importante que todo el mundo encuentre su lugar en un equipo, porque yo creo que cuando no encuentras el lugar en cualquier equipo que te incorpores, ahí es que no encajas del todo. Y es esencial que todo el mundo, ese respeto, ¿no? Y que cada uno tiene su vivencia, como estáis diciendo, es que es muy importante. Y como hay muchas cosas que hacer y hay varias personas con historias muy diferentes, yo creo que se puede trabajar de esa forma diversa, ¿no? Y para mí eso es lo esencial. En el curro es diferente, ¿eh? Estaba hablando a la compañera lo del tema del curro y estaba hoy escuchándote, Alberto, y digo, ay, madre mía, lo del malestar, cuando ya la gente se pone en un tono ahí súper, que dices, madre mía, esto se sale de madre, ¿no? Y es verdad lo de que si tú a lo mejor no quieres generar conflicto, pero luego miras mal a alguien, es porque ahí hay un bagaje de mal rollo que tú no veas. Entonces hay determinados contextos que es muy difícil. A mí no es tanto en el contexto de activismo donde es guay, o sea, estamos relajados, no sé, es peor
en otros sitios donde existen relaciones de competencia, ¿vale? Se generan, y ahí ya es cuando se desata la caja a los vientos, ¿no? Y esa es mi visión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. ¿Marisa? ¿El micro? Necesitamos que conectes el micro, Marisa. Lo estará buscando. Ya está. Ahí, genial. Que decía que estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Nieves en cuanto a lo que estábamos hablando. La verdad es que yo tampoco tengo ningún problema, y Angelino está por ahí, que también es del grupo de Villalba, y somos un grupo que yo lo considero bastante tranquilo, a nivel de egos, a nivel de competiciones, que claro que eso va dentro también del ego, y en el que cada uno, pues más o menos, cada una, pues tenemos nuestro, ya delimitado nuestro campo, por en que hemos trabajado, por afinidad con el tema o lo que sea, y a la vez también ayudamos a otras personas. Si hay unas jornadas, hay una serie de cosas, pues también puedes entrar en ese campo. Entonces todo el mundo está más o menos dentro de lo que puede, interactuando. Y otra de las cosas que hacemos, que a muchos les parecerá que es una tontería, una atrapallada, pero es que hacemos las cosas que hacemos, como el programita de los miércoles de hoy, o sea, siempre es de forma positiva el valorar a esa persona que ha hecho un programa, que se ha comido los nervios y que ha salido todo lo bien que ha podido salir. O sea, es que lo que no podemos, no somos perfectos, ni somos maravillosos en todo y sabemos hablar, pero bueno, poco a poco todos vamos aprendiendo. Y eso es lo más importante también de todo lo que estamos haciendo, es el aprendizaje. Y el aprendizaje a estar todos, sobre todo, tranquilos. No hemos tenido, en el tiempo que llevo yo, ya llevo 4 o 5 años en el grupo, jamás hemos tenido un problema. Y no es porque no hablemos o porque respetamos y tenemos nuestras, pero no. Cada uno está en su sitio y no hay mayores historias. O sea, estamos bien. Es un grupo muy agradable. Gracias, Marisa. Comentaba también Angelino en el chat, como un recurso, dedicar tiempo, ¿no? Carmen, y pasamos a lo siguiente, ¿vale? Carmen Soto. El micro, Carmen. Nada, brevemente porque hay que pasar al siguiente rápidamente. Bueno, por mi experiencia me ha encantado la primera parte, la segunda parte, esos tres apartados, porque han salido muchas cosas muy importantes. Yo creo en el apoyo mutuo. Estoy en 2 equipos. En uno hay mucho, en autonómicos. En uno hay mucho apoyo mutuo. Nadie es más que nadie, aunque claro, hay roles. Unos se dedican a una cosa, otros a otra. Y tenemos, yo creo que ha sido básico el que hemos hablado, el que nos hemos conocido. Y por eso creo que sería muy importante que, aunque no sea un trabajo de amnistía, y eso pues siempre lleva que tenemos el trabajo y que hacerlo, hay que reunirse para eso, a lo mejor perder, entre comillas, 5 o 10 minutos en decirnos cómo estamos, qué te pasa, mira, me ha pasado esto y no tengo ganas de trabajar, no sé, eso invita a la confianza y sobre todo para mí es la competitividad. Hay que desterrarla dentro de los equipos y de los grupos de Amnistía Internacional. La competitividad se deja fuera. Se deja para otras cosas, porque estamos trabajando personas por personas. Yo sí que he visto, por mi tiempo en la organización, que muchos sabéis que no tiene ningún mérito, es que me pilló así la vida, ¿no? Con mi edad. Pues he visto que la competitividad es una de las gangrenas de la organización. No solo aquí, sino en otras muchas partes. Yo creo que la competitividad tiene que desterrarse, hacer un esfuerzo. Es verdad que estamos en una sociedad que a veces se nos exige ser competitivos,
¿no? Se nos forma así, pero ahí hay que desterrarlo. Y por eso creo en eso de que nadie es más que nadie, hay unos roles que cumplir, hablar, comunicarnos y sobre todo el apoyo mutuo. Nunca dejarnos de apoyarnos unos en otros. Como la canción esa de La Estaca, ¿no? Nada, ya no digo nada más. Muchas gracias, Carmen. Voy a avanzar un poquillo, ¿vale? Bueno, ¿qué obstáculos nos podemos encontrar para construir un buen clima, ¿no? De aquí venía el título, ¿no? Íbamos desde la queja hasta el enfado, ¿no? Bueno, a pesar de que haya realidades o situaciones donde podéis gestionar y hay bienestar y es estupendo, no siempre ocurre. Y no siempre ocurre porque nos encontramos personas con diferentes maneras de ver el mundo, la organización, compromisos, cargas, y eso a veces incide en que se den situaciones de tensión, de malestar, bueno, y que pudiesen llegar incluso a subir de nivel, ¿no? A veces nos encontramos un gran obstáculo que es esa queja rígida e inmóvil, que es muy pertinente, pero que es como una especie de bucle del que no puedo salir. Y cuando aparece esta queja, sí, tienes razón, esto funciona fatal. ¿Y qué hacemos con ello? ¿No? Situarnos o sentarnos en la queja puede ser un recurso maravilloso para pensar lo que no funciona y lo que no está bien. Pero cuando no nos levantamos de esa silla, lo teñimos todo de lo imposible y con mucho malestar. Entonces, desde ahí, en el ámbito de la relación o en el ámbito grupal, si aparece esta queja, hay que escucharla, hay que darle espacio, sobre todo a personas que se quejan poco. Esto es importante verlo, ¿no? Cuando alguien que se queja poco se queja, algo está pasando ahí. Pero bueno, vamos a escuchar esa queja, vamos a darle un espacio. A lo mejor necesitamos regodearnos un poquito en ella, claro que sí, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿O qué se va a hacer? ¿No? Y si es algo muy desde lo individual, es importante que la persona se pregunte, bueno, ¿y qué quieres hacer tú? ¿No? A veces buscamos que cambie el otro o que cambie la organización, pero yo no estoy dispuesto a hacer ningún cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y a lo mejor a veces nos encontramos con límites, hay cosas que no están en nuestra mano, que no vienen de nuestra realidad, que son límites organizativos, que son los límites que nos ponen las otras personas, y necesitamos integrarlos y aceptarlos. Y si nos generan mucho conflicto, pues tenemos que ver qué hacemos con ello. Hay veces que otro de los obstáculos que nos podemos encontrar es la naturalización del maltrato. Y dices, ¿pero esto cómo puede ocurrir? Bueno, pues porque vamos legitimando modos de mantener una relación donde vamos dando cabida al salirnos de ese espacio central que era el bienestar. Y bueno, pues es que somos así, nada, si no pasa nada, lo que os decía, no, si ha sido una bromilla lo que yo he hecho, era un comentario sin más. Bueno, era un comentario sin más, pero a lo mejor a la otra persona sí que le ha generado algo, ¿no? Entonces, le vamos quitando peso, ¿no? Y el maltrato se va naturalizando. Y entonces, luego ya es súper difuso ver dónde está el límite. Por eso os decía la importancia de construir ese círculo verde que va a ser vuestra mejor brújula para ver cuando algo está fuera, si ya estamos ahí en esta situación que ya, si no es bienestar, pues hablamos de malestar, ¿no? Otra de los obstáculos es esto de mirarse el ombligo. Yo lo mío, lo que a mí me pasa, lo que no, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Vale, sí, si lo tuyo puede tener, os decía antes, lo individual hay que darle recorrido y espacio. Pero si yo solo estoy mirándome mi ombligo y no veo a los demás, algo no está bien. Y eso va a afectar posiblemente al clima del grupo. No escuchar las emociones, desatenderlas. A veces nos ponemos en un plano muy operativo porque nos ayuda a resolver. No hablemos de lo emocional porque se va a complicar la cosa un montón. Claro, si nos desborda mucho y no lo podemos gestionar puede que ocurra, pero en el momento en el que vamos tapando la vivencia emocional, el sentir, eso, la emoción no desaparece. La emoción se queda adentro y va a salir de algún modo. A veces de un modo que no puedo gestionar y que me haga daño a mí o pueda hacer daño a otra persona, desde un comentario, desde un pequeño zasca que puedo hacer así, o la culpa que me puedo echar encima, ¿no? Tampoco ayuda esto de el café para todas y todos.
Hay momentos donde podemos necesitar café todo el mundo, estupendo. Pero a lo mejor hay gente que lo toma sin azúcar, a lo mejor hay gente... no, esto, si le preguntas a alguien que trabaja en hostelería, te dice, madre mía, el café, la diversidad de cafés que hay, ¿no? Bueno, pues sí, nos podemos encontrar con esto, pero a lo mejor hay gente que no toma café o que quiere beberse un té, yo qué sé, ¿no? Entonces, a veces buscamos medidas colectivas, que era esto que os decía, que se comen la necesidad individual. Hay que intentar encontrar ahí un equilibrio, ¿no? Los desequilibrios en las relaciones de poder, sobre todo y especialmente si no los reconocemos. Si no entendemos que a lo mejor alguien que lleva un montón de tiempo en la organización, pues se le puede colocar o puede tener un lugar de mayor poder. Y yo me puedo sentir ahí. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Y cómo lo uso? ¿Lo uso, hago un buen uso de mi poder o hago un mal uso? Luego, otros obstáculos que nos encontramos para generar un buen clima son sentimientos complejos que nos resulta difícil manejar, la exigencia, la culpa, el desánimo, ¿no? Ya no hablamos de sentimientos básicos, sino cosas que se van como sumando, ¿no? Y que es muy difícil a veces explicar, incluso poder identificarlas, incluso poder verbalizar y mostrarlas, porque me pueden poner en una situación más vulnerable, ¿no? Cuando muestro lo emocional, puedo sentir que me pueden dañar porque estoy mostrando mi vulnerabilidad, ¿no? Y esto necesitamos cuidarlo. Cuando hablamos de bienestar y hablabais de estos espacios y decías, por ejemplo, Carmen, lo de tener un espacio para preguntar, muy importante construir ese espacio de la pregunta. Ahora bien, tiene que ser un espacio seguro, donde la confianza de la que habéis hablado y la sensación de seguridad se preserve ante todo, porque si no, no me expongo. Si no, no me voy a mostrar. ¿Para qué? Si siento que no se me va a cuidar. Entonces, claro, otro de los obstáculos es la disminución de la implicación, tanto en las tareas como en el compromiso con el activismo, y esto afecta, genera malestar, ¿no? Emitir juicios, valoraciones acerca de cómo son o lo que dicen otras personas, ¿no? Lo decía Angelino ahora, un recurso muy importante es el tiempo. Pues sí, un obstáculo que influye mucho en crear un buen clima es la falta de recursos y de tiempo. Entonces, gestionar cargas de trabajo, compromisos y el bienestar a veces parece como que es hacer un equilibrio complicado. Y os decía al principio, el bienestar no puede ser desde la sobrecarga. Es importante que si vamos a dedicar un espacio en la reunión a ver cómo estamos, a cuidarnos, se lo demos de verdad. Y no tiene que ser toda la reunión. Puede ser un ratito. Puede ser esta pregunta. Y no todo el mundo tiene que participar. Y luego es muy importante lo informal, que se ha visto muy alterado en estos tiempos, pero claro, qué gran pérdida hemos tenido cuando no hemos tenido que limitar nuestros espacios informales de encuentro con otras personas donde nos quedábamos y hablábamos, y no todo el mundo tiene que participar de ellos, pero qué bien vienen y cuánto ayudan a contener y a sostener situaciones de malestar. Y bueno, y luego puede aparecer pues esto, el sentimiento de irritabilidad o de enfado, ¿no? Muy conectado. A veces un enfado legítimo, bueno, las emociones para mí siempre son legítimas, ¿vale? El tema es qué hago con ellas. Un enfado puede ser legítimo, pero ¿qué hago con él? ¿Se lo vuelco al grupo? ¿Me lo trago yo? Bueno, es ver también un poco desde ahí, porque es verdad que estos son obstáculos para el buen clima. No os voy a poner este vídeo, me imagino que lo conoceréis, está insertado en la presentación, pero es un vídeo maravilloso, hecho por Amnistía Internacional hace unos cuantos años, con todo el tema de Siria, que ponía a dos personas frente a frente y les hacía estar en silencio durante 4 minutos mirándose. Y lo que pasa es espectacular. Cuando podemos mirar más allá de este muro, cuando podemos mirar más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos, ir un poquito más allá, ¿no? Y entonces aparece esta pregunta, ¿y cómo estás? Pero no me quedo ahí, realmente quiero ver cómo está la otra persona y hacerme cargo de lo que me diga. Empiezan a pasar cosas interesantes, muy interesantes, que nos acercan. Si hay mucha herida, si hay mucho daño en esa relación, a lo mejor va a ser difícil que aguante esos 4 minutos de mirada. Eso es verdad. Pero si podemos ir con una mirada más o menos limpia, vamos a poder conectar y vamos a lograr que conecten con nosotras y con nosotros. Os dejo el vídeo en la presentación para quien no lo conozca o no lo haya visto, si quiere que le eche un ojo. Es una herramienta que a mí me parece maravillosa que tenéis en la organización, este vídeo. Y luego daros algunas claves para manejar estas situaciones difíciles, cuando se da el enfado, cuando
cuando se da esta queja, cuando se da, bueno, esta discrepancia o esta tensión o este conflicto que está ahí, hay que mirarlo. Son 3 claves que no podemos desarrollar mucho, pero que sí que me parece importante visibilizarlas. Necesitamos dar espacio a lo emocional, así que hay que escucharlo. Y escucharlo sin juicio, entendiendo que la otra persona, si se siente así, es por algo. Legitimarla de la misma manera que hay que sentirse legitimado o legitimada cuando yo, pues algo me ha pasado y ahí está, ¿no? Y el poder ponerlo en común. A veces esto, lo emocional, se convierte en una piedra arrojadiza, ¿no? Como el otro se siente mal por algo que yo he hecho, me siento culpable y como a lo mejor me cuesta gestionar mi culpa, pues entonces me enfado con el otro porque me ha señalado algo que le ha resultado inapropiado de mí. Y además es que me daña mi imagen de que yo me quiero mostrar como una persona que es aceptada por todo el mundo, o sea, que pasan un montón de cosas, ¿vale? Es verdad que hay muchos matices. Bueno, vamos a intentar sacar el juicio de esa observación, ¿no? De ese mirar. Y esta escucha es interna, ¿cómo me siento yo? ¿Qué necesito yo? Y externa, ¿cómo se siente la otra persona que necesita? Una clave fundamental es la comunicación basada en el respeto. Es un marco que construye bienestar y en el momento que nos salimos de ahí, ya estamos en el otro lado fuera de ese círculo central. Y a lo mejor si no tenemos claro lo que es el respeto de modo colectivo, pues tenemos que hablar de ello. ¿Qué es la comunicación basada en el respeto? ¿En qué consiste para nuestro grupo? Ya más allá de la organización. ¿Cuáles son las claves que tenemos que manejar? En un correo electrónico no vamos a escribir nunca comentarios de este tipo. O en un correo electrónico siempre vamos a hacerlo en un tono cercano. Y ya si hay que hablar con más tensión lo vamos a hacer en lo personal, porque va a ser más fácil que lo podamos gestionar. Por ejemplo, ¿no? A veces ocurre que la comunicación online genera unas historias porque lo que yo leo le estoy poniendo mi tono. ¿Qué me escribe? Lo que me escribe, ¿cómo me siento yo con eso? Y entonces de repente leo algo y digo, ¡uf! Menuda, madre mía, la que me está liando, la que me está montando. Y la otra persona lo ha escrito en un tono que a lo mejor puede estar con cierto malestar, pero desde luego que no está ahí. Entonces, ojo con la comunicación virtual, pero ante todo vamos a pensar cuáles son las claves de nuestra comunicación basada en el respeto. Y esto podemos buscar en manuales, pero sobre todo tenéis que integrar y pensar en cómo queréis que sea la comunicación en vuestra estructura, entre las personas que formáis parte. ¿Y qué pasa si nos salimos de ahí? Y otra de las claves es poner límites y respetarlos. Es legítimo decir que no. El tema es el cómo. Volvemos a, ¿no? Yo puedo poner límites, pero los pongo de un modo agresivo o impositivo. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? También respetar los límites que me ponen, pero también cómo me los ponen. Y en relación a los límites, no todas las personas los manejamos igual. Hay personas que les cuesta un montón poner límites y que les pides y a todo que sí, y a todo que sí, están en disposición todo el tiempo. Y cuando tienen que decir que no, se hacen pequeñitas. Y otras personas que ponen límites y vamos, y no tienen ninguna dificultad. Esto sí lo vemos en claves de género, que es traerlo de un modo muy, muy superficial ahora, porque tiene mucho recorrido y es mucha profundidad, pero en función de si somos hombres o mujeres, hay unas claves que nos dicen que, por ejemplo, los hombres tendemos más a poner límites y las mujeres a integrarlos. Entonces, si desde esta perspectiva, que tiene que ver con las relaciones de poder y los privilegios también, si mi tendencia natural es a poner límites, lo que voy a necesitar para construir bienestar es aceptar que me los pongan si me cuesta. Si mi tendencia natural es a integrar límites y a respetarlos y aceptarlos, algo que va a construir mi bienestar va a ser el poder expresar, oye, no puedo con esto, o no lo voy a hacer, o esto no me ha parecido bien. Y este sentir individual necesitamos colectivizarlo y hablar de ello. ¿Cómo vamos a poner límites en nuestra estructura? Cuando alguien no quiera algo, ¿cómo lo expresa? ¿Se va a aceptar? Bueno, esto a veces es complejo, pero como todo pasa por poder pensar sobre mí y luego ponerlo en común y hablarlo.
vamos acabando ya, ¿vale? 4 llaves para, desde estas 3 claves, poder abrir el cajón, la caja, la puerta, todo lo que se pueda abrir, donde lo que nos vamos a encontrar es el bienestar y herramientas para pasar por situaciones de malestar o difíciles. La primera llave, observar. Observar qué me hace sentir bien, cómo es mi bienestar, esta pregunta que os hacía al principio, pensar sobre ella y pensar en qué hace que otras personas se sientan bien, qué afecta a su bienestar. Me miro a mí y miro al otro. Y ponemos en común. Porque a lo mejor lo que yo pienso que al otro le hace sentir bien, pues no es así del todo. Entonces no lo voy a atribuir, no lo voy a interpretar, vamos a colocarlo de modo conjunto. Cuando hago esto, vamos a tomar un poquito de conciencia de cómo me siento con lo que me genera bienestar, cómo me siento con aquello que me genera malestar. Me enfada, me siento culpable, me siento decepcionado, me siento alegre o satisfecho por lo que puedo hacer. Bueno, ¿cómo es mi sentir? ¿Y cómo se pueden sentir las otras personas? Es ir haciendo este viaje, insisto, desde lo individual a lo colectivo. Una vez que he tomado conciencia de mi necesidad, hizo algo que me molestó, llegó tarde y quería pasar un rato con esta persona queríamos ir al cine y yo necesitaba, porque quería pasar un buen rato. Llegó tarde, me afectó que llegase tarde, me generó malestar, me enfadó o me hizo sentirme triste porque no me había tenido en cuenta. ¿Qué necesitaba? Me sentía así, necesitaba que hubiese venido antes para poder, porque quería hacer algo con él, algo juntos, ¿no? ¿Veis este mensaje? Así, en 3 líneas, es un poco esa estructura. Entonces, desde ahí puedo trasladar luego una petición en relación a lo que necesito. Habría necesitado que hubieses llegado antes, ¿no? Me sentía así, necesitaba esto y te pediría, te pido que la próxima vez, si hemos quedado, me informes si no vas a venir, ¿no? Por ejemplo. O sea, sé que es algo como muy básico, pero a veces se nos escapa. También, en cuanto a nuestras necesidades y las de otras personas, ver también que está en mis manos, qué puedo hacer yo para sentirme bien conmigo mismo, para mi bienestar y para contribuir al bienestar de otras personas. Y desde ahí que no está en mi mano, porque no todo el bienestar está en mi mano. Bueno, ¿qué podéis hacer dentro del activismo? Lo habéis introducido ya. Para mí, una herramienta, un recurso sobre el que podéis trabajar es ir construyendo un sistema enfocado al bienestar, donde se integra el malestar, aquello que os genera dificultades, el enfado, la queja, el no cumplimiento con las tareas, todo eso puede estar ahí presente, pero vamos a pensar primero en aquello que nos hace sentir bien. ¿Cómo hacerlo? Lo hemos hecho hoy un ejercicio. Pienso en mí, lo comparto, podemos tener un espacio, una reunión, decir, oye, a ver, aquí cómo podemos hacer para sentirnos bien todas las personas que formamos parte de esta estructura. Vamos a ver qué necesitamos a nivel individual y luego de modo colectivo y podemos construir un mapa de bienestar y podemos tener un pequeño plan de acción. Vale, ¿y cómo lo vamos a conseguir? Vale, esta es mi necesidad, estas son nuestras necesidades y ¿qué vamos a hacer? Y buscamos el compromiso. Ese apoyo mutuo lo colectivizamos. Esa corresponsabilidad de la que os hablaba la ponemos en juego. En la herramienta que tenéis, la ficha, hay una pequeña herramienta al final del documento donde encontraréis unas cajitas para contestar. Es una herramienta para la reflexión y para la construcción conjunta. Es esta que está aquí, ¿no? Hacer un mapa de bienestar es, primero, los autocuidados. ¿Qué necesito yo para sentirme bien en mi estructura? ¿Y puedo hacer algo yo? En relación a mí, no necesito de otras personas. ¿Qué puedo hacer yo por y para mí? En cuanto a las relaciones, ¿qué creo que necesitan otras personas para sentirse bien de mi equipo? ¿Puedo hacer yo algo para contribuir a su bienestar? Y a la inversa, ¿qué necesito yo de las personas de mi equipo para sentirme bien? ¿Qué tendrían o qué podrían hacer ellas? Y si esto ya lo llevamos a la estructura, ya lo hacemos colectivo. ¿Qué necesitamos en nuestra estructura para generar bienestar? ¿Y qué podemos hacer? Si lográis esta herramienta darle un poquito de forma, primero trabajar individualmente y
encontréis un espacio para poner en común, vais a tener un recurso estupendo y maravilloso que os va a dar ya un empaque y al que vais a poder volver, lo vais a poder revisar todas las veces que queráis y transformarlo y cambiarlo y ampliarlo, dejarlo como está. Pero cuando alguien no llegue a una reunión en tiempo, cuando alguien escriba mensajes en un tono inadecuado, cuando alguien esté en las reuniones con un tono de voz elevado, cuando alguien se esté mirando al ombligo y no esté teniendo en cuenta la realidad del grupo o se esté imponiendo la realidad del grupo frente a lo individual, tendréis ahí algo a lo que agarraros para ver si os estáis saliendo o no, y en el caso de estar saliendo, bueno, volver a esto, ¿vale? ¿Y cómo podemos retornar, ¿vale? Bueno, estamos en tiempo. Yo, si no te importa, Paloma, 5 minutos más, porque Sí, escucharos, si queréis hacer alguna aportación. sobre todo, vamos, no tanto por mí, sino por ellos y por ellas. O sea, si disponéis de 5 minutos, sí. Me parece, ¿vale? Ahí, os voy a compartir la presentación. Sí, me la pasas. La subo aquí al chat. Sí, yo la descargo de ahí también y... Bueno, pues comentarios, algo que queráis compartir, ¿cómo estáis? Hombre, yo... mira, bueno, Emma, dale, yo iba a hacer ahí un comentario. Pero... No, da igual, haz un comentario. Vale, no, bueno, es decir, el comentario es, bueno, y que son cosas que habéis ido comentando, ¿no? Antes decía Marisa, pues en mi grupo, claro, no ha pasado nada y demás y tal, estamos bien. Pues esas son las situaciones ideales, ¿no? Que nos sintamos bien, que estemos bien, ¿no? Pero eso no quita para que en determinado momento pueda haber algo que genere un mal ambiente, ¿no? Una mala sensación y enturbien, ¿eh? Todo eso que tenéis ahí construido. Entonces, que no hay, muchas veces no hay herramientas mágicas, ¿no? Es decir, a lo mejor a Marisa, si le preguntamos qué habéis hecho que para que vuestro grupo estéis bien, pues bueno, no han hecho nada, solamente, pues también a veces confluyen, pues cómo somos, cómo estamos, y que son cosas como que también se van retroalimentando, ¿no? Es decir, nos cuidamos, es decir, yo te cuido, tú me cuidas, con lo cual todos nos cuidamos y entonces todo esto va a ir funcionando, ¿no? Cuando se dan las situaciones, digamos, que no nos gustan, ¿vale? Es cuando a lo mejor necesitamos poner en marcha determinadas herramientas que van a requerir de tiempo, ¿vale? Es decir, hay cosas como las relaciones de pareja y demás, hay cosas que no se crean de la noche a la mañana, ¿no? Sino que ese ambiente, ese malestar, esas situaciones que a veces generan mal, pues bueno, se van trabajando día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera también daros o pediros digamos, esa cierta paciencia, ¿no? O ese cierto... el seguir, ¿no? Es decir, el no desanimaros, ¿no? Si os encontréis en una situación y sobre todo actuar cuanto antes, ¿no? No dejar pasar, y sobre todo esa idea de, bueno, esto ya se resolverá solo, ¿no? Porque es un error al que solemos caer que al final lo único que hace es enquistar situaciones y cuando queremos resolverlas ya es mucho más difícil porque ya ha ido creciendo, ¿no? Y la pelota es mucho más grande, ¿vale? Era un comentario así de reflexión mío, ¿eh? ¿Se me ha visto? Y se te ha oído. El enano por ahí. Se la ha visto y se la ha ido. Ya. Bueno, pues Emma y luego Carmen, si queréis. Y... Emma. Vale, yo un tema que considero bastante complicado de manejar en voluntariado es el tema de la implicación. Sobre todo en el caso de gente como yo que viene de montones de años, de 37 años de tener responsabilidades y capacidad de gestión, para decirlo de alguna manera, de mandar y de gestionar y de organizar y saber que los demás tienen que hacerlo, ¿no?
Entonces, bueno, digamos que afortunadamente para Amnistía, mi rodaje en voluntariado no lo he hecho en Amnistía, lo he hecho en Pacman, el Partido Animalista. Con lo cual ahí, digamos que he pulido mi nervio y mi, digamos que mi ímpetu por decir, esto no se está haciendo, tú no estás haciendo esto, hasta que poco a poco me di cuenta que todos éramos voluntarios. Si yo me quería implicar más, me implicaba, pero que los demás si no se implicaban no les podía regañar. Pero de todas maneras, es bastante complejo cuando en un grupo encuentras gente que no es que no se implique, es que no hace nada. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo decirle a esa persona, bueno, te quedas o te vas? Porque para no hacer nada, pues no vale la pena que estés aquí. Es bastante difícil porque en realidad o sea, es como echarla del grupo a esa persona, ¿no? Encuentro muy difícil gestionar eso porque nadie tiene ninguna obligación. Es cierto que, bueno, que en Amnistía también te cogen tus datos y te asignan un rol. Y si no cumples ese rol, pues se supone que estás un poco defraudando. Pero ¿hasta dónde? Ese es el tema que encuentro muy complejo en el desarrollo de trabajo en grupo cuando se trata de gente que no está cobrando, es decir, que está trabajando por voluntariado. Sí, es verdad que la implicación es ya lo he puesto ahí, un obstáculo al bienestar y se generan desequilibrios. Y desde ahí, por eso os decía, la corresponsabilidad del bienestar, ¿no? Os hablaba de la corresponsabilidad del bienestar. Ya no hablo de las funciones y tareas porque tenéis otros espacios y un montón de documentación desde ahí, pero si el grupo no se hace corresponsable del bienestar, no puede ser entonces exigido el bienestar. No puede ser algo que se nutra. Entonces tendremos que ver desde ahí, ¿no? Cómo nos podemos mover en una clave grupal cuando hay personas que no incorporan el cómo podemos cuidarnos y estar bien. Por eso hablo de este sentir colectivo. Y hay decisiones que se tienen que tomar desde el consenso del grupo y luego hay decisiones que uno tiene que tomar desde una parte más individual también, ¿no? Has dicho, por ejemplo, cómo has necesitado también, de alguna manera, bajar en la colaboración, la expectativa o la exigencia, entendiendo, ¿no? Dices, entiendo pues, que al final somos personas voluntarias, no podemos perder esto de vista. Pero no podemos perder de vista tampoco que hay personas que tienen un mayor compromiso, una mayor dedicación y a veces los desequilibrios de las relaciones de poder se dan por esto mismo, porque hay personas con un mayor compromiso, una mayor capacidad y llega alguien con un menor compromiso y se siente en un lugar igual. Cuando hablamos de horizontalidad, que lo habéis traído alguna vez, es verdad, maravillosa la horizontalidad, pero ¿realmente estamos en un lugar horizontal? Vamos a pensar en esto, porque si no es así, la horizontalidad se nos puede volver en contra. Nos podemos encontrar de repente con que personas que se lo han estado currando un montón ven bloqueado un proceso de toma de decisiones porque se tiene que consensuar y todo el mundo participa de la misma manera. Bueno, si lo hemos consensuado y estamos de acuerdo como grupo, me parece estupendo. Pero ¿cómo se va a sentir entonces quien le ha metido un montón de horas a algo y de repente eso no sale? Esto es hablar del bienestar. ¿Qué pasa con esto? Si no hay una conversación colectiva, grupal acerca de esto y no podemos llegar a acuerdos, pues difícilmente vamos a poder construir una relación de bienestar. Yo lo que os he ido trayendo es un marco de ideas, pero hay que aterrizarlo. Por eso decía, las herramientas también, vamos a ver cómo, ¿no? Yo parto desde la confianza y desde la idea de que todas las personas van a moverse hacia un lugar de bienestar. Si eso no ocurre, pues tenemos que reequilibrar y ver qué hacemos con ello. Yo no tengo una respuesta de a esa persona hay que echarla, no sé qué, no se trata desde ahí, pero desde luego hay personas que no contribuyen al bienestar colectivo, pues necesitaremos volver a ello. Y si en un momento dado se produce mucho desencuentro, tenemos que plantearnos, ¿no? Desde lo individual, si realmente estamos en un grupo donde el bienestar es una clave o no. Carmen, luego creo que Blas y luego Fefa. Rápidamente, porque veo que hay más pedidas. Es una propuesta un poco, bueno, la hago desde el respeto a todos y la confianza en la que me siento, ¿no? En estos momentos, en este taller.
y muchas gracias por ello y por todo lo que nos has dicho. Yo propondría que, bueno, pues dentro de 6 meses, dentro de un año, podamos volver a reunirnos en este mismo contigo, con Alberto y con Paloma, y que entonces veamos si hemos practicado esto, cómo nos ha ido. Sería muy interesante. Es una Sería propuesta. Maravilloso. Es una propuesta, a lo mejor es tonta, pero es una propuesta. No lo ves. No hay propuestas Gracias, tontas. Carmen. Me lo apunto, ¿vale, Carmen? Para, bueno, ver cómo lo A ver qué dicen los demás, a ver lo que dicen los demás. Sí, no, bueno, pero podemos a lo mejor plantearnos un espacio para hablar de este y otros temas que hemos ido hablando en sesiones anteriores, ¿no? Y hacer un poco como una recapitulación o aprendizajes o de todo lo que cosas que Alberto nos ha ido contando durante estos webinars sobre bienestar y cuidados que hemos ido teniendo, pues prácticamente desde septiembre del año pasado o incluso en junio, creo que ya tuvimos alguno, pues bueno, pues hacer un poco repaso, ¿no? De todas las propuestas, sugerencias e ideas que nos proponía ver si qué tal nos en marcha. Sí, me la apunto. Gracias, Carmen. Blas, Fefa. Yo quería hacer solo 2 reflexiones y son las siguientes. He contabilizado entre asistentes, entre hasta 21 lo máximo, vamos, una media de 20 personas, de las cuales son he contado 2 personas, no sé si habrá más de la organización, entonces éramos 18 personas, 4 hombres y 14 mujeres. Entonces, la gran duda, hablo, bueno, ya veis ahí que soy del grupo de Santander. Esto choca porque resulta que los hombres hemos asistido un 22% y mujeres un 78%. Entonces, ya le hice a Paloma esta reflexión en otra y eso es una de las reflexiones. Y la segunda que quería haceros es que creo que de las 20 o 21 personas que estamos aquí, seguramente, esto es una especulación, obviamente, somos las que hemos tenido interés en hablar sobre este tema. Quiere decir que nosotros, el tema del bienestar, más o menos, aunque tengamos poca experiencia en la organización, venimos con esa disposición. Entonces, si somos ahora 94.000 personas en números redondos y estamos aquí 18 personas, creo que debíamos, no sé, buscar otras fórmulas para llegar, porque este taller y otros que ha habido han sido motivados principalmente porque en los últimos, que me corrija Paloma, ha sido porque incluso en comisiones y en asambleas generales ha habido un trato poco respetuoso a las personas que intervenían, ¿no? Y esta es la segunda reflexión que quería hacer y dar las gracias al ponente Alberto y a los organizadores. Gracias. Muchas gracias a ti, Blas. ¿Fefa? Lo primero, gracias Alberto y gracias Paloma. Y añadir a la petición de Carmen, que me ha parecido fantástica, el que se pueda profundizar precisamente en las claves y en las llaves. Es decir, ¿cómo hacemos eso de la escucha emocional, el comunicarnos desde el respeto si no muchas veces no sabemos o le llamamos, como muy bien has dicho, respeto a cosas que nos parecen diferentes y lo de los límites, etcétera? Entonces a mí me parece que habría que profundizar mucho en ello. Y simplemente añadir que una cuestión que se ha nombrado, pero que para mí es vital, es la de la comunicación y la transparencia para pues cuando hay un conflicto que es absolutamente natural y normal en todas las relaciones, es importantísimo ponerlo encima de la mesa y por desgracia en mis experiencias, no tanto en el grupo, pero sí en relaciones en otros espacios de la organización, ha sido complicado esto, ¿vale? Respecto a lo que ha dicho Emma, bueno, pues en nuestro grupo hay personas que... Yo te entiendo, Emma, porque yo también vengo de ser mandona, yo vengo de haber dirigido y además a veces cuando me empiezo a enfadar
aunque intente controlarlo, me sale una voz, en vez de esta voz así dulce, me sale una voz de sargento de caballería terrible. Entonces, claro, pero en el grupo lo que hicimos al principio, desde el primer momento, fue decir cada cual lo que pueda. Y eso, repetirlo en cada reunión nos está ayudando muchísimo, porque hay personas que solo pueden venir a los actos que hacemos, no pueden venir a las reuniones, o hay personas que bueno, pues que vamos a todas y además asumimos muchas responsabilidades, pero sí mantenemos ese equilibrio recordándonos permanentemente lo de cada cual lo que pueda. Y en esta fase de la COVID ha sido vital, porque hemos tenido mucha gente enferma, mucha gente que no quería ni siquiera salir de casa y que incluso tenía dificultades para conectarse por tecnologías, por Zoom. Si no hubiéramos mantenido eso, pues no hubiéramos podido estar. Entonces, es mi consejo, o sea, cada cual lo que pueda. Y entonces te lo vas repitiendo, sobre todo si eres así, como dices, y yo también, te lo repites todos los días, muchas veces, y funciona. Gracias. Muchas gracias, Fefa. Tienes razón, es verdad, en un espacio de 90 minutos es difícil profundizar en las técnicas. Sí, me parece importante tener el marco común, pero suele pasar algo. Es verdad que necesitamos, con esto de los manuales, ¿no? La descripción, cómo, ¿no? el poder elaborar, quizás tener más un espacio para dialogar y poner en común cómo hacer esto de la comunicación respetuosa. No obstante, cuando os he preguntado por el bienestar, no ha participado todo el mundo, han salido claves, o sea, hay un sentir, hay un saber que va más allá del manual, que está ahí en vuestra participación. Hay un arte de ese saber que no viene de los libros, sino que viene de vuestra experiencia personal, de vuestro recorrido de vida. Si me permito que el otro se exprese sin juzgarlo, vamos a hablar del respeto. Un día vamos a sentarnos aquí sin echarnos leña, ¿no? Vamos a hablar de qué entendemos por respeto y cómo queremos que sea la comunicación partiendo del respeto en nuestro grupo. Ese ejercicio es vuestro, posiblemente afinéis un montón en lo que queréis y a partir de ahí ya tenéis la herramienta. Es verdad que lo podemos hacer en este espacio colectivo y que se le puede dedicar un mayor tiempo. Os voy a dejar un manual que yo encontré hace tiempo y que me encanta porque es súper práctico y viene súper bien desarrollado. De hecho, he sacado algunas ideas para este taller, ¿vale? Se llama Comunicación no violenta en un lenguaje de vida. Y el autor es Marshall B. Rosenberg. Lo voy a poner aquí en el chat. Creo que lo podréis encontrar en internet, incluso descargable, sin mucho lío. Este recurso hace todo este barrido, ¿no? Por cómo podemos trabajar la parte de la comunicación y me encanta porque mete mucho la parte emocional también, ¿no? Trabaja desde la técnica, trae ejemplos, pone muchos ejemplos y yo cuando lo he revisado a mí me parece que afina un montón, ¿no? Y seguro que desde ahí podéis sacar algunas claves para, bueno, para poner en común en vuestros equipos. Y bueno, y cojo el guante de Carmen y yo estoy encantado de verme aquí de nuevo o de veros dentro de un año a ver qué ha pasado. Pues nada, de nuevo daros las gracias por estar aquí yo y permitirme de nuevo conectar con el activismo de amnistía que me encanta. Y... Ay, no sabes lo que te pierdes, no sabes lo que te pierdes, Alberto. Muchas gracias a todos y a todas y un beso muy fuerte. Venga, virtual. Venga, un beso, nos vemos. Buen verano. Chao, chao. Chao. Adiós.